Ok. Buenos días. Estamos de nuevo en el ciclo de conferencias La democracia en Centroamérica, crisis y perspectivas. En esta ocasión contamos con la colaboración del máster Leonardo Adilio Astorga Sánchez con la conferencia La construcción de la identidad pacífica y democrática costarricense en los discursos de los presidentes Rodrigo Carazo, Luis Alberto Monge y Oscar Arias. Estos ciclos de conferencia son organizados por la sección de Filosofía y Pensamiento de la Escuela de Estudios Generales. Está inscrito este proyecto en el proyecto Congresos de Humanidades y también participan la Asociación Costarricense de Filosofía, la Asociación Centroamericana de Filosofía y la Red Iberoamericana de Filosofía. El máster Leonardo Adilio Astorga es costarricense, cuenta con un bachillerato y una maestría académica en Historia de la Universidad de Costa Rica. Es la institución donde actualmente cursa el doctorado de Historia. Es profesor de la Escuela de Estudios Generales, donde imparte los cursos de Historia de la Cultura y el de Seminario de Realidad Nacional, Desarrollo Comunal. Se ha desempeñado como investigador del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, del Instituto de Investigaciones Sociales y del Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas. Estos institutos son de la UCR. Ha publicado trabajos sobre la Guerra Fría y opinión pública, narcotráfico y estudios sobre la paz. Así que le dejo la palabra a Adilio para que inicie su conferencia. Muy amable Álvaro. Primero que todo, agradecer a la Escuela de Estudios Generales, a la sección de Historia, perdón, la sección de Filosofía y por supuesto a Álvaro por este espacio que se nos ha brindado a mí y a los otros compañeros que han participado en esta iniciativa. Les agradezco de antemano y por supuesto a las personas que nos están escuchando y viendo aquí vía Facebook y por Zoom. Como bien lo dijo Álvaro, mi conferencia se llama Paz y Discurso, la construcción de la identidad pacífica costarricense entre 1978 y 1990. La presente conferencia tiene como principal objetivo llevar a cabo un recorrido y descripción de la evolución del concepto paz presente en los discursos presidenciales de tres exmandatarios costarricenses durante los años que van de 1978 a 1990. Con el fin de llevar a cabo tal análisis, yo utilicé el enfoque de la historia de los conceptos, partiendo del principio de que el estudio de los conceptos en la historia es de suma importancia, ya que los conceptos permiten guardar y retener experiencias, incluso cuando estas experiencias ya han desaparecido. Asimismo, los conceptos son construidos históricamente, por lo cual permiten tener acceso a las expectativas, a los ideales, a los proyectos de los actores que hacen uso de esos conceptos en una época determinada. Teniendo presente eso, también se plantea en esta conferencia, y es algo que voy a estar recordando a lo largo de ella, es que el estudio de los conceptos es un recurso muy valioso para comprender y acercarse a las transformaciones que suceden en el momento en donde estos conceptos son utilizados. Y por supuesto, quiero, antes de iniciar con el análisis del concepto paz, que no todas las palabras se convierten en conceptos, porque esto se debe a la pluralidad de significados que cada palabra conlleva, que cada palabra tiene. Entonces, ante tal variedad, o esa variedad responde a la experiencia histórica de los sujetos que están haciendo uso de esas palabras, ¿verdad? Eh, ¿Quiénes son que utilizan esas palabras en un contexto específico? Entonces, ¿cuál palabra se convierte en un concepto? Bueno, una palabra se convierte en un concepto cuando logra aglutinar esa multiplicidad de significados. De ahí la importancia de acompañar al concepto en su evolución histórica.
ya que al hacerlo es posible no solo describir, sino también identificar los principales usos en una época y en una cultura determinada. La metodología a seguir del análisis de la historia y los conceptos invita a tener presente unos pasos. En primer lugar, lo primero que hay que hacer es localizar los conceptos base de una experiencia histórica. Eh, Luego, después de determinar esos conceptos base, determinar los discursos entretejidos con las acciones de los individuos. Esto es cómo las acciones de los individuos son un reflejo y repercuten en el significado de los conceptos utilizados. Además, y es algo que también me gusta recalcar, es que en esta conferencia se parte de la idea de que la figura del presidente, lo que dice y cómo lo dice, no solo tiene un peso político y administrativo, sino que también tiene un poder simbólico y comunicativo que se deriva de la autoridad que le confiere su cargo como presidente. El tercer paso es construir temporalidades. Por eso es que las temporalidades que yo construyo están en función de las administraciones de cada uno de los tres expresidentes. ¿Por qué es importante construir temporalidades? Porque hay periodos más claros que otros. Debido a eso, hay que rastrear los conceptos a través de los diferentes significados. Y cuando lo hacemos, es posible vislumbrar la manera en que cada palabra es definida en un momento histórico. De nuevo, les recuerdo esto de cómo una palabra se convierte en concepto y un concepto clave cuando logra aglutinar significados, experiencias y sentidos. Eh, el otro paso es que no se puede olvidar establecer una relación entre el concepto y sus significados, de nuevo en términos temporales. Otro paso es identificar los cambios en los significados de los conceptos y al final, si es posible, desarrollar comparaciones que permitan ver las posibilidades de viraje o de cambio de los significados. Junto con esta metodología, se trabajó con los discursos ubicados en la página de la Asamblea Legislativa, principalmente los discursos del 1 de mayo y los de tomas de posesión de los tres exmandatarios. También se trabajó con fondos del Archivo Nacional, como lo es el fondo de Rodrigo Carazo Odio, y compilaciones de discursos de los expresidentes Monge y Arias, los cuales se pueden ubicar en varias publicaciones hechas en Costa Rica. De hecho, para el caso de Oscar Arias, hay una gran cantidad de discursos compilados en una serie de libros que están en acceso gratis, y lo cual facilita mucho su análisis. Otra cosa que antes de iniciar con el análisis como tal, ¿verdad? Es que el término paz pasó a ser el concepto clave en los discursos consultados y por lo tanto, historizar dicho término y el uso que se le da a dicho término es una invitación a ubicar el concepto en un discurso y ese discurso en un contexto. Y por eso es necesario prestarle atención a cómo el significado de las palabras puede cambiar, permanecer o incluso convivir con otros significados. En el caso de paz, durante los 12 años que corresponden al periodo de estudio, paz no solo permaneció en su significado más tradicional, ¿verdad? Paz, ausencia de guerra, sino que también fue posible identificar otros significados paralelos a ese significado tradicional, ¿verdad? Que se hacían presentes según el contexto y la intención de quien los utilizara en un discurso. Es así como podemos identificar que entran en juego el tiempo sincrónico y el tiempo diacrónico con el concepto de paz. El tiempo sincrónico es en donde se localiza el significado mejor conocido, que no varía, por así decirlo, paz, ausencia de guerra. Mientras que el tiempo diacrónico es el que cambia a lo largo del tiempo, es el significado y el sentido que varía según las circunstancias. Como lo vamos a ver, cada uno de los tres expresidentes tiene esta idea de paz como ausencia de guerra, pero en función de su proyecto político, en función de sus intencionalidades, le van agregando un significado, un sentido nuevo. Por ejemplo, y como voy a profundizar más durante la conferencia, Rodrigo Carazo le agregaba mucho al tema de paz, ausencia de la guerra, pero también paz con educación. Luis Alberto Monge, paz y recuperación de estabilidad. Y
Óscar Arias Sánchez, paz y proyección de la paz. Entonces es muy interesante cómo se mantiene un significado más tradicional, pero a la vez va acompañado de otros que cambian en función de las intenciones y el contexto de cada uno de los actores. Obviamente, como se ha venido diciendo, trabajar con conceptos también es importante contextualizar, porque si no, no entendemos el momento en que se usa o por qué se está usando ese concepto, ¿verdad? El contexto influye mucho, no solo en el discurso, sino que también en el uso que se le da a los conceptos. Y por eso es que a mí me gusta hacer esta pequeña introducción de la Centroamérica y Costa Rica durante la década de 1980, ¿verdad? Eh, Más aún que yo decidí trabajar con los años que van de 1978 a 1990. Eh, y esos años fueron claves en la historia reciente de Centroamérica y por supuesto de Costa Rica. Primero, porque no solo se experimentó una de las crisis económicas más fuertes de la región, la crisis provocada por no poder cancelar los pagos de la deuda o la llamada crisis de la deuda, pero también se experimentó una crisis política fuerte que ha marcado su historia reciente. A nivel del Istmo, eh, esa crisis está muy relacionada con el triunfo de la lucha revolucionaria de los sandinistas en 1979, que va a ser un elemento que está presente en esta manera de tener los expresidentes una visión de paz para Centroamérica y cómo Costa Rica entraba ahí. En 1979 los sandinistas logran derrocar mediante un movimiento armado y popular a la dictadura de Anastasio Somoza, pero rápidamente ese proceso revolucionario es contestado con una contrarrevolución. Igualmente, junto con la contrarrevolución en Nicaragua, tenemos la guerra civil en El Salvador entre 1979 y 1992, el conflicto armado en Guatemala, por supuesto. Tenemos también las negociaciones entre Torrijos y Carter para retornar o que se devuelva el canal a Panamá. Honduras siendo una base de la contrarrevolución y fuerzas militares estadounidenses. Y todo eso hace a Centroamérica un espacio bastante conflictivo en términos de la Guerra Fría, ¿verdad? Porque también se dice que la década de 1980 es una década en donde se retoma o se refuerza esta idea de el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y que eso también está muy vinculado con la llegada de Ronald Reagan al poder en 1981, que además hizo de Centroamérica una región clave para retomar, según él, la hegemonía perdida luego de la derrota de Vietnam y luego del triunfo de los sandinistas en 1979. Entonces, Centroamérica pasó a ser una región clave en la política internacional y en la geopolítica internacional. En cuanto al caso costarricense, los años que van de 1978 a 1990 fueron testigos de un cambio en el estilo de desarrollo que venía guiando al país desde 1948, a lo que también se le debe sumar el papel desempeñado en Costa Rica en materia de política exterior, ¿verdad? Tomando como referencia los llamados a una neutralidad frente al conflicto armado y luego los esfuerzos activos en la pacificación de la zona. Entonces, Costa Rica participa de manera activa a pesar de que muchas veces se decía que Costa Rica no tenía que inmiscuirse o que Costa Rica era una diferencia frente al resto de Centroamérica. El destino de Centroamérica está muy vinculado al de Costa Rica y el de Costa Rica está muy vinculado al de Centroamérica. O sea, no podemos entender Costa Rica sin entender Centroamérica. Teniendo presente este contexto, es que ya pasaríamos a hablar y a discutir sobre la manera en cómo los diferentes expresidentes utilizaron el concepto de paz en función de sus intereses, en función de sus objetivos y del proyecto político que tenían y querían promover. En este caso, iniciaríamos con Rodrigo Carazo Odio, presidente de Costa Rica entre 1978 y 1982. Lo principal que tenemos en el caso de Carazo es esta idea de educar para la paz. Como les dije, siempre es importante contextualizar y hay que tener claro es que luego de dos administraciones del Partido Liberación Nacional, 8 años en el poder, que van de 1970 a 1978,
El triunfo y posterior llegada a la presidencia de la República de Rodrigo Carazo Odio fueron presentados y representados como una oportunidad de hacer algo diferente, de promover un cambio en la manera de gobernar en Costa Rica. Eh, Hay que tener presente, como lo plantean Jorge Rovira y David Díaz, que desde 1948 hasta 1978, Liberación Nacional se había consolidado como la principal fuerza política de Costa Rica, que se alternaba en el poder con diferentes partidos de oposición. Sin embargo, la oposición a Liberación Nacional en los años posteriores a la Guerra Civil de 1948 se caracterizó por una dispersión, que no contaba con un programa claro y unificado que fuera más allá de oponerse al proyecto político liberacionista, que el proyecto político liberacionista se basaba en la modernización económica y social mediante la diversificación productiva del país, una distribución del ingreso y en una alianza con los grupos industriales y empresariales orientados hacia el mercado interno. A eso es que se le llegó a conocer como Estado empresario, un Estado que mantenía una participación activa en la economía. Por eso es que en los últimos años de la década de 1970 se caracterizaron por una crítica al estilo de desarrollo que venía promoviendo Liberación Nacional, principalmente a ese Estado empresario, que era visto con malos ojos por las cámaras empresariales y otros sectores de derecha y conservadores de la sociedad costarricense que acusaban a los gobiernos de Liberación Nacional de favorecer el despilfarro del erario y la corrupción. Es en ese contexto de lucha por el poder y teniendo presente las elecciones de 1978 que en 1976 los principales grupos opositores a Liberación Nacional decidieron establecer las bases de una oposición política. Y ya para 1977 se presenta, después de ganar los comicios internos del recién fundado partido opositor, a Rodrigo Carazo, que era un ex liberacionista que fungió incluso como diputado hasta abandonar el PLN en 1969, como el candidato a la presidencia por el partido Unidad, nombre que recibió la coalición que se identificó por poseer un fuerte carácter antiliberacionista. Entonces, la campaña electoral de 1978 se caracterizó por los constantes llamados a realizar un cambio, que eso es algo que también va a estar muy vinculado con la idea de paz, y a señalar el peligro que resultaba para la democracia costarricense una administración del PLN. A esa fuerte crítica al modelo liberacionista se le unía una defensa a los valores tradicionales y del individuo, que son elementos que van a estar muy presentes en el discurso de Carazo, tanto durante la campaña como durante su administración. De ahí, para nadie es un secreto, los resultados electorales terminaron favoreciendo a Carazo, que se impuso con un 50,3% de los votos emitidos sobre un Luis Alberto Monge, candidato oficialista que obtuvo el 43,8%. Y lo interesante es que quienes han analizado esta campaña electoral explican que el triunfo de la unidad se ha querido explicar como el resultado de combinación de dos elementos claves. El deseo de los costarricenses por la alternabilidad en el poder, o sea, ya están cansados de 8 años de liberación nacional, y el carisma del presidente Carazo, ¿verdad? Que logró presentarse como un hombre accesible y afable que enfrentaba las vicisitudes de la campaña con una sonrisa. Esto es muy importante, ¿verdad? Ya aquí se definen elementos que van a ser retomados a lo largo del discurso de Rodrigo Carazo, principalmente la idea del cambio, la necesidad de hacer un cambio, un ataque al proyecto político de liberación nacional y la necesidad de impulsar una nueva forma de gobernar en Costa Rica. Como les dije, ¿verdad? Los llamados a realizar un cambio en la manera de gobernar fueron una constante en los discursos de Rodrigo Carazo, algo que ya antes lo había caracterizado entre 1968 y 1969. Ya era un discurso, ¿verdad? Esta idea de hacer un cambio era algo que ya Carazo tenía muy presente. Incluso cuando trató de ser el candidato de cara a las elecciones de 1970 y disputar la candidatura a la presidencia a José María Figueres Ferrer, Carazo tenía este discurso de hacer llamados a renovar al partido. No dejaba atrás esa idea y es algo que va a continuar ya después de que abandona Liberación Nacional y se une a la unidad.
Tanto es así que en el mensaje de toma de posesión que tenemos acá, el 8 de mayo de 1978, él hacía énfasis que lo importante era marcar un antes y un después en la historia política costarricense, ¿verdad? Eh, y por eso es de suma importancia para tener presente esa idea de paz y cambio, para comprender mejor el concepto de paz que iba a promover Carazo en sus discursos, ¿verdad? El cambio para Carazo era necesario, ya que no solo Costa Rica, sino que también la humanidad se enfrentaba a su hora más oscura, que era resultado de la frivolidad, de la sociedad actual, de un relajamiento de los valores tradicionales y que al perder esos valores tradicionales, la convivencia civilizada y pacífica se estaba perdiendo. Entonces era necesario un cambio de mentalidad, una trascendencia moral para recuperar la paz, para Carazo decía 8 años de liberación nacional habían promovido esa pérdida de la paz costarricense, ¿verdad? Entonces, la visión de mundo que poseía Carazo, la paz se encontraba, la paz más bien estaba siendo afectada por la pérdida de valores, el desinterés y la frivolidad, que van a ser sus principales antagonistas. Y frente a esos antagonistas, Carazo construyó todo su ideario político, que va desde el compromiso entre gobernantes y gobernados, pasando incluso por las relaciones entre los países, hasta la necesidad de fomentar una cultura de paz a través de la educación. Entonces, el retorno a la virtud, a la moralidad, es a través de la paz, pero una paz que se tiene que enseñar. Hay que educar para la paz. Los llamados de Carazo a recuperar los valores tradicionales que están a punto de perderse, según su visión de mundo, ¿verdad? Era un llamado a recuperar lo mejor de la tradición democrática costarricense, ¿verdad? Ahora, por supuesto, esa manera de hablar de pérdida de valores, ¿verdad? De bancarrota moral del mundo, ¿verdad? De crisis no son más que elementos discursivos utilizados por el presidente para legitimar su proyecto político que pretendía poner en marcha durante sus 4 años de gobierno. Más aún cuando ese proyecto político podía o más bien buscaba atacar la manera en cómo venía funcionando Costa Rica desde principios de la década de 1950, un proyecto político totalmente vinculado a lo que había venido haciendo Liberación Nacional hasta el momento. Por eso entonces es tan importante esta idea de hacer el cambio, un cambio que favorezca a la patria, un cambio que nos aleje de esa bancarrota moral, un cambio que recupere los principios morales universales. Eh, es interesante también cómo en esa lucha por consolidar discursivamente un proyecto político, que la paz empieza a estar presente. Y está presente en su sentido tradicional, pero empieza a ser acompañada por otras aproximaciones, paz y educación, paz y promoción humana, ¿verdad? Entonces, Carazo siempre construyó una visión de Costa Rica vinculada a paz, educar, o paz y educación, y paz y promoción humana. El ser humano tiene que promover su bienestar, el ser humano tiene que promover su seguridad, el ser humano tiene que promover la paz, siempre y cuando esa paz, esa promoción humana estuviera en función y relacionada con valores tradicionales y fuera algo que naciera del individuo. El punto central del discurso de Carazo era la idea de que la paz solo podía lograrse si el ser humano trascendía más allá de sus limitaciones y egoísmos. Y eso solo se iba a lograr si se educaba para la paz. Tanto es así, ¿verdad? Que lo que no impedía al ser humano, o en este caso al costarricense, avanzar hacia un mundo mejor, hacia un mundo pacífico, era el paternalismo estatal. Entonces, aquí es otro punto importante, es cómo se relacionó paz con cambio o de una manera más radical con una revolución. Carazo entonces decía que él buscaba más que un cambio, hacer una revolución, pero una revolución moral. Un llamado a que cada costarricense no solo se vuelva agente de su destino, sino que también responsable de su crecimiento espiritual y económico. Y por eso es que se fortalecía la idea de promover al individuo,
un individuo que se debía valer por sí mismo, ¿verdad? Y entonces ahí es donde entra esta idea de que el paternalismo que había promovido Liberación Nacional durante 8 años de gobierno le había quitado la paz al costarricense. Entonces lo importante para Carazo era recuperar aquello que le había quitado el paternalismo estatal. Porque al final de cuentas Liberación había promovido y se apoyaba en la corrupción, el despilfarro y el relajamiento moral, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra esta idea de promover la promoción humana como parte de un proyecto político que buscaba una nueva manera de gobernar. Tanto es así que Carazo siempre hablaba de un orden social fundado en la paz, la dignidad y la justicia, ¿verdad? Contraponiéndolo contra ese paternalismo estatal que se caracterizaba por ser corrupto, despilfarrador, que limitaba al ser humano, que limitaba al costarricense. Como ya yo lo he venido mencionando, como lo decía anteriormente, ¿verdad? La década de 1970, el Estado empresario jugó un papel muy importante como mediador entre las fuerzas del mercado y la población. El Estado intervenía a través de de sus instituciones, y eso hacía que el Estado tuviera una legitimidad alta. De ahí la importancia entonces de Carazo a través de su discurso, a través de esta idea de la paz, de la promoción del individuo, de la educación para paz, tratar de restarle legitimidad al proyecto estatal que se había venido promoviendo desde mediados de la década de 1948, ¿verdad? Un proyecto que se venía gestando, ¿verdad? Y que alcanzó su punto máximo durante las dos administraciones de Liberación Nacional entre 1970 y 1978. Por tal razón, Carazo lanzó una crítica al paternalismo estatal y lo llegó a representar como un obstáculo para el desarrollo y para la paz. Porque al final de cuentas, al hacer referencia al paternalismo estatal en los discursos, se deslegitimaba la manera en cómo Liberación Nacional había gobernado. Y entonces al hacerlo, Carazo buscaba, como bien podemos ver acá, crear una nueva relación entre el Estado y los ciudadanos. Como se puede leer aquí en este fragmento anterior, en donde habla de la promoción humana, Carazo señalaba que la manera en cómo Liberación Nacional gobernó el país se encargó de imposibilitar un ambiente de paz al domesticar al pueblo y manipularlo, o sea, al negarle la dignidad de ser humano. Y frente a esa situación, el nuevo presidente partía del hecho de que su administración, al atacar el paternalismo, acabaría con la corrupción, la inmoralidad y le devolvería a Costa Rica la paz perdida luego de años de continuismo. Por eso era tan importante esta idea de la promoción del individuo o el empoderamiento del individuo. La individualización de la responsabilidad. A lo largo de sus 4 años de gobierno, fue muy común que Carazo hiciera llamados constantes a lograr la promoción humana, una forma de empoderar al individuo frente al adormecimiento paternalista y a la trascendencia mediante valores espirituales y morales. Y al hacerlo lograba posicionar su idea de paz como un proyecto de mejoramiento de Costa Rica e incluso de mejoramiento de la humanidad, como una lucha por salvar y mantener la esencia del ser costarricense. Para Carazo, la paz solo podía lograrse si se promovía su enseñanza. Por eso es que en sus discursos Carazo hacía mucho énfasis en torno al binomio paz-educación. Paz siempre iba acompañada de educación, ¿verdad? Pedagogía para la paz, educación para la paz, cultura hacia la paz. Cada discurso era una oportunidad para promocionar lo que sería su principal proyecto político, como fue la creación de una universidad para la paz en Costa Rica. Carazo logró establecer una relación entre su manera de gobernar y la educación para la paz. En Costa Rica es muy interesante, ¿verdad? Cuando se dirigía al pueblo, hacía un llamado a trabajar por el cambio y a combatir el paternalismo, apoyándose en los valores propios del ser costarricense que se tenían que reforzar mediante la enseñanza para la paz. La educación pasaba a ser un valor fundamental en la manera en cómo se pensaba el país y cómo se pensaba la democracia costarricense. Entonces, por eso es que Carazo le daba tanto énfasis a este vínculo entre paz y educación. Eh, Se justificaba además la necesidad de alejar definitivamente el concepto de paz como ausencia de guerra para promover una idea de paz dinámica. Y esta idea de paz dinámica, Carazo lo que decía es que es una paz que se construye de manera constante, que es una tarea continua, o mejor dicho, es una tarea educativa, de aprendizaje, de conocimiento, ¿verdad? Y por eso es que
paz y educación, cambio y dinamismo, compromiso y valores son elementos que van a dar forma al imaginario político de Carazo. A partir de ellos, Carazo estableció una triada en donde paz iba de la mano del desarrollo y ese desarrollo se lograba gracias a la promoción intelectual, o sea, mediante la enseñanza y espiritual del costarricense. Era un proyecto político basado en el respeto real de las condiciones del ser humano, o sea, la defensa y la promoción del individuo, y que por eso había un ataque a todo aquello que oliera a paternalismo estatal. E incluso esa idea de paz, desarrollo, educación y crecimiento espiritual se podía aplicar a la manera en cómo se relacionaban los países en el ámbito internacional, ¿verdad? Un ambiente de paz, decía Carazo, no se podía lograr en medio de una carrera armamentista, ¿verdad? Que no privilegiaba el desarrollo real, ni mucho menos el respeto por los países, ni por el derecho a la autodeterminación. Entonces había que enseñar a vivir en paz para alcanzar la justicia y la igualdad social. Por eso era tan importante la existencia de una universidad para la paz. Ya a un año de gobernar, para el 1 de mayo de 1979, Carazo continuaba reafirmando que los principios morales eran la guía y la razón de ser de su gobierno. La moralidad era un garante de la paz, ¿verdad? Por eso se decía que un gobierno que menosprecie los valores no garantiza la paz. Eh, La moralidad era la garante de la paz y de un correcto desarrollo, más cercano a lo que significaba ser costarricense, según Carazo. No podía existir paz sin moralidad y por ande todo desarrollo no era legítimo si no se promovía esa moralidad. Y entonces ahí decía, bueno, el paternalismo no promovió la moralidad, el paternalismo promovió la corrupción, el despilfarro, promovió esta idea de quitarle responsabilidad al individuo, ¿verdad? Y entonces, de hecho, ahí se estaba atacando de nuevo al estilo de gobierno que Liberación Nacional había llevado en los últimos 8 años del 70 al 78, ¿verdad? Eh, el ser humano y Costa Rica tenían que ser moralmente dignos. El verdadero costarricense era aquel que buscaba mejorar, que buscaba crecer y trascender y que no dependía de la intervención estatal para realizarse. Entonces, si lo vemos así, es así como esos llamados a la trascendencia y a la realización personal fueron estrategias discursivas para atacar los años en que el PLN se mantuvo en el poder, estableciendo un antes y un después entre un gobierno corruptor y corrompido, ¿verdad? Y la nueva administración y el futuro prometedor y en paz que le esperaba a Costa Rica, siendo gobernada con Rodrigo Carazo. La educación, de nuevo, pasa a ser el camino a seguir para vivir en paz, ¿verdad? Además, se habla de una moralidad beligerante. No solo esa educación iba a permitir que Costa Rica viviera en paz, que estuviera desarrollada, que lograra trascender, sino que a través de la educación para la paz, el resto del mundo podía aprender del ejemplo de Costa Rica, ¿verdad? Que incluso eso se veía en la crisis centroamericana, porque Carazo decía que la crisis era resultado igual de la pérdida de valores de países grandes que se aprovechaban de los países chicos y que los sometían a sus objetivos, que los usaban como piezas de ajedrez en un tablero, ¿verdad? Y que por lo tanto lo importante era fortalecer una paz vinculada con la educación. Y que al vincular paz con educación también se estaba reforzando la tradición democrática y civilista de Costa Rica, ¿verdad? Tratando de afianzar la ya conocida excepcionalidad de Costa Rica, ¿verdad? O sea, Costa Rica es un país en donde no solo vamos a tener una universidad para la paz, sino que además desde Costa Rica se puede enseñar cómo es vivir en paz y que el resto de países, empezando por Centroamérica y luego por el resto del mundo, aprendan de esa experiencia, ¿verdad? eh, Se refuerza a través de esta idea, ¿verdad?, de combatir la indiferencia del mal con la educación, ¿verdad?, de universalizar no los problemas actuales de la humanidad, como lo es el egoísmo y la corrupción, sino más bien universalizar la paz, ¿verdad? Y esto refuerza esta idea de la construcción de la identidad pacífica del costarricense, ¿verdad? Entonces ahí lo que tenemos es que a fuerza de repetición
de una idea básica y simple, educar para la paz, Carazo reforzó el mito de la diferencia costarricense, ¿verdad? Constantemente se reforzaba esa dicha, esa idea, ¿verdad? Un Estado que ante todo busca promover la idea de que la educación es una tarea superior encargada a los más aptos, obviamente a Costa Rica, ¿verdad? Y en este caso, ¿verdad? Como son los más aptos, son los más pacíficos y los más democráticos. Carazo también partía de la experiencia histórica costarricense como país de paz para justificar la elección de ese país como sede de la Universidad para la Paz, o sea, reforzaba aún más la identidad nacional, ¿verdad? Y promovía esta idea de la paz dinámica, que la paz dinámica es esa paz que se construye, que se enseña, ¿verdad? Mientras que la paz precaria, ¿verdad? Es simplemente la que se concibe como ausencia de guerra y que entonces esa paz precaria, ¿verdad? No aporta a una verdadera convivencia pacífica y democrática. Ya para 1981, la situación, a pesar de que la situación económica de Costa Rica no era la mejor, debido a la crisis que ya estaba en su punto más alto, y Carazo aprovechó esa crisis para señalar que el momento era el que se tenía que aprovechar para poder demostrar lo que significaba gobernar siguiendo los principios y valores morales que venía promocionando desde su llegada a la presidencia, ¿verdad? Decía que la crisis, más que económica, era una crisis de retroceso de los valores morales, ¿verdad? Y que por lo tanto lo importante era adherirse a la idea de paz que él venía promocionando, a esta idea de promover la educación y a fortalecer una cultura de paz en Costa Rica. Pasaríamos ahora con el siguiente expresidente, Luis Alberto Monge. Aquí tenemos aquí hay un cambio muy diferente, un cambio muy significativo en torno a la idea de paz. Luis Alberto Monge defiende esta idea de rescatar la paz y defender la paz. De cuando Luis Alberto Monge llega al poder, la situación económica costarricense pasaba por su momento más crítico, ¿verdad? En términos de inflación, desempleo eran bastante altos, ¿verdad? Y entonces la campaña electoral de Liberación Nacional, con su candidato Luis Alberto Monge, se encargó de enfatizar que la crisis fue un resultado directo de la mala administración de Rodrigo Carazo, ¿verdad? Y no solo en términos económicos, sino que también que Rodrigo Carazo había favorecido y promovido el involucramiento de Costa Rica en el conflicto nicaragüense. Entonces, a lo largo de la campaña, Luis Alberto Monge recalcó en cómo la manera de gobernar de de Rodrigo Carazo había promovido y había facilitado la pérdida de la paz en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, la crisis que había sido un concepto también utilizado y la idea de crisis que también ha sido un concepto utilizado por Rodrigo Carazo también fue utilizado por Luis Alberto Monge. Igualmente, se tomó esta idea de la crisis para legitimar un proyecto político en donde el regreso de Liberación Nacional a la presidencia se debía entender como el retorno a a la socialdemocracia perdida. Más aún, se identificaba al Partido Liberación Nacional como un partido con experiencia, contradicción, responsable de las transformaciones positivas de Costa Rica, y se promovía esta idea de que la paz tenía que ser rescatada y protegida frente al descalabro de la administración anterior. O sea, para Luis Alberto Monge lo importante era recobrar la paz perdida. Una paz que se encontraba en crisis, por culpa de una economía quebrada y que por culpa de involucrarse en conflictos externos que no le correspondían al país. Como les dije, ¿verdad? Lo primero que hizo Luis Alberto Monge fue asociar la crisis con los años de la administración Carazo, ¿verdad? Mientras que Carazo era descalabro, era caos, Luis Alberto Monge hacía un llamado a sacrificarse y a entregarse para salvar Costa Rica. Tanto es así que para Monje gobernar se debía entender como una tarea difícil y al ser un sacrificio para superar la crisis, Monje también demandaba un compromiso, pero no un compromiso en términos espirituales, un tanto inmateriales como lo proponía Carazo, sino más bien un compromiso para volver a lo esencial del ser costarricense, a la democracia rural y al igualitarismo. Y es así como Monje se encarga de exaltar llamada democracia rural, ¿verdad?
que está muy vinculado al ideario y al programa político de liberación nacional. Costa Rica, un país pequeño, igualitario, de pequeños y medianos propietarios que vivían en paz. El igualitarismo para Monge era la clave para recuperar la paz perdida, ¿verdad? Perder la noción de igualdad era lo que había lo que había provocado la crisis, ¿verdad? Esta idea de promover el individuo ante todo, que decía Carazo, ¿verdad? Era lo que había promovido el individualismo. Entonces lo que buscaba Monge era recuperar esa noción de igualdad. Y decir que no se le podía dar espalda al pasado idílico de Costa Rica, que ese era el origen del conflicto. No se podía negar lo bueno que se había hecho desde 1950 hasta 1978. Por eso Monge decía que lo importante era volver a recorrer el camino que Costa Rica había transitado desde mediados del siglo XX, ¿verdad? Entonces es así como la construcción discursiva de Monge eh, vincula mucho a la idea de paz con una democracia igualitaria, una democracia agrícola y una democracia que potenciaba la libertad, pero en igualdad de condiciones, ¿verdad? Y esto es muy importante porque al final de cuentas, como bien lo dice David Harvey, ¿verdad? El uso de conceptos o ideales como democracia y la libertad son sumamente sugerentes porque logran atraer a las personas para legitimar un proyecto político. Entonces, obviamente, para Luis Alberto Monge lo importante era asociar la idea de paz con otros conceptos como libertad, democracia, y que estos conceptos de libertad y democracia eran parte de un proyecto político que se venía fraguando y fraguando en Costa Rica y que Liberación Nacional había sido el encargado de potenciarlo. Obviamente, algo que también llama mucho la atención de Luis Alberto Monge es que rápidamente asoció paz, democracia, libertad con un fuerte carácter anticomunista, ¿verdad? El comunismo como un problema o el comunismo como un peligro. Esto no lo tenía Carazo en sus discursos, esto es algo muy de Luis Alberto Monge, ¿verdad? Y entonces lo que decía es que frente a una Centroamérica asolada por la amenaza del comunismo, la democracia igualitaria y agrícola de Costa Rica era una excepción, ¿verdad? Para Monge el comunismo venía a ser el nuevo antagonismo, ¿verdad? Y que obviamente la democracia costarricense, que nacía de su tradición agrícola, representaba una excepción, lo que permitía a Monge promover su ideal de paz, ¿verdad? Vincular paz, democracia, libertad con la excepcionalidad costarricense, ¿verdad? Porque se decía que en Costa Rica, a diferencia del resto de Centroamérica y especialmente con Nicaragua, que estaba en un proceso de consolidación del proyecto político sandinista, sí existía una verdadera democracia. Eh, Tanto es así, ¿verdad?, que el comunismo pasó a ser el enemigo de la paz, porque al final de cuentas Luis Alberto Monge decía que el comunismo y los comunistas querían aprovechar la crisis económica que estaba atravesando Costa Rica para sumirla en el caos. Y que entonces la estabilidad política que se había logrado y caracterizaba a Costa Rica se iba a perder por culpa de los comunistas, ¿verdad? Como se pueden ver en este fragmento anterior, que boicotean, que manipulan, que funcionan como una quinta columna y por lo tanto no forman parte de la nación costarricense porque no son pacíficos, no forman parte de esa democracia igualitaria y agrícola. Y finalmente, el otro elemento que destaca mucho Luis Alberto Monge, ¿verdad? Vinculado con esta idea de la paz, es la neutralidad. Se puede plantear que la neutralidad surgió como una política de paz, de nuevo basada en la excepcionalidad y la diferencia de Costa Rica, presentando la neutralidad como algo inherente a la historia costarricense, como una característica natural y permanente propia de un pueblo pacífico. Y la neutralidad empezó a ser presentada y promovida como la mejor muestra de la democracia agraria y civilista de Costa Rica, como un ejemplo de una herencia que fortalece la autoridad moral del país y la convertía en un ejemplo a seguir y a destacar en una conflictiva Centroamérica. Pasaríamos ahora a el tercer mandatario, Óscar Arias Sánchez, que aquí su idea es de promocionar la paz. Carazo es educar para la paz.
Luis Alberto Monge defender la paz, mientras que Óscar Arias Sánchez lo que promueve es promocionar la paz o hacer de Costa Rica una potencia de paz. Tanto es así que el tema central de la paz fue central, el tema fue central en la campaña rumbo a las elecciones de 1986. Óscar Arias hizo de la paz su caballo de batalla y sería la paz la que le daría la presidencia a Óscar Arias frente a un candidato como Rafael Ángel Calderón Fournier, que promovía un involucramiento directo y un acercamiento con las políticas guerreristas de la administración Reagan, ¿verdad? Arias es de los tres presidentes que hemos venido analizando, quien hace de la paz la razón de ser de su gobierno, ¿verdad? Es el que lo tiene más claro, ¿verdad? La paz pasó a ser el punto neural. La idea de promocionar y ubicar a Costa Rica como una potencia de paz fue el norte de la política exterior durante los años que van de 1986 a 1990. Y lo interesante es que Arias vincula el concepto de paz con el futuro de Costa Rica. Si Luis Alberto Monge hacía un llamado a buscar la paz en el pasado idílico y agrario de Costa Rica, Óscar Arias proyectaba la paz hacia el futuro. En el futuro prometedor que tenía Costa Rica, sí se convertía en una potencia de paz. Entonces, esto es muy interesante porque entonces tenemos una visión de la paz en el pasado, una visión de paz en el futuro por parte de Arias, mientras que Rodrigo Carazo tenía una visión un poco más espiritual, menos mundana de lo que se consideraba como la paz. Para Arias, la paz que necesitaba Centroamérica y de la que Costa Rica debía ser una responsable, solo se iba a lograr si Costa Rica ocupaba el lugar que le correspondía en la escena internacional, o sea, posicionarse como un país y una potencia de paz. Otro punto importante en los discursos de paz es que, de Arias sobre la paz, es que la autoridad moral de Costa Rica se justificaba por ser una democracia. En el imaginario de Oscar Arias, Costa Rica era una democracia centenaria, ¿verdad? Y que por lo tanto, ¿verdad? Eso permitía que Costa Rica hablara, decretara, señalara el camino de paz que no solo se tenía que seguir en la región, sino que también el camino de paz que debían seguir en el mundo, ¿verdad? El discurso del presidente identificaba la paz con la estabilidad de Costa Rica y al hacerlo se estaba creando un puente, ¿verdad?, entre ese pasado idílico del que hablaba Luis Alberto Monge, pero más importante aún con el futuro prometedor que le esperaba a Costa Rica como una potencia de paz, ¿verdad?, como agente promotor de la paz y la democracia en el mundo. La paz para Centroamérica, ¿verdad? Fue un tema muy importante a lo largo de los discursos de paz. Es muy interesante también cómo luego del escándalo Irán Contras, luego que se demostró que Estados Unidos le estaba vendiendo armas a Irán para financiar a la Contra, la salida militar promovida por los Estados Unidos quedó totalmente debilitada y eso abrió un espacio para que los acuerdos de paz, la búsqueda de una salida negociada del conflicto centroamericano tomara forma, tomara fuerza, ¿verdad? Lo interesante con esto es que a partir de este momento, en el discurso de Oscar Arias, la paz pasa a ser un elemento central en la manera en cómo se relacionan los países de Centroamérica. Arias incluso llega a reconocer que Nicaragua ya no es parte del problema, como se había tenido anteriormente en los discursos, por ejemplo, de Monge, en donde presentaba a Nicaragua como promotora del desorden comunista. Para Arias, no. Nicaragua, a pesar de que es gobernada por un gobierno antidemocrático, puede ser considerada como un parte de la solución, ¿verdad? Entonces es muy interesante cómo se promueve y cómo se defiende, ¿verdad? A partir de 1987, el tema de la paz como central en la manera en cómo se relacionan los cinco países, ¿verdad? Y cómo el plan de paz, que era un plan costarricense, venía a representar no solo un cambio en la historia centroamericana, sino también un giro en la historia mundial y que ponía a Costa Rica en el centro de todo, ¿verdad? Como ejecutor, pero también como adalid y productor de paz. Ya para ir finalizando, lo que se dice es que a lo largo de los diferentes espacios en donde se presentó Oscar Arias, ya fuera en el Congreso norteamericano o en las Naciones Unidas, ¿verdad?
defendía esta idea de un futuro prometedor para Costa Rica y Centroamérica en función de la paz, ¿verdad? La paz o el plan de paz permitían vislumbrar esa situación, ¿verdad? En el discurso de Arias, el plan que recogía, el plan de paz recogía lo mejor del ser costarricense. Era un plan completamente costarricense y era la llave para lograr un futuro prometedor en donde la democracia y el desarrollo irían de la mano de la paz. Entonces, hay el plan de paz pasaba a ser la representación a nivel internacional de la identidad costarricense, lo mejor del ser costarricense, ¿verdad? Y que además posicionaba a Costa Rica no como un país subordinado, un país pequeño, sino más bien como un país moral, con autoridad moral, que incluso le podía solicitar, como se puede ver en este fragmento, a los Estados Unidos, que abran un espacio para la paz y que den una salida pacífica al conflicto. Y finalmente, ya para 1988, Arias continuó reafirmando el papel protagónico de Costa Rica como promotora de paz. Se legitimaba así la identidad pacífica del país frente al mundo. Y ya para el 1 de mayo, cuando en su último discurso como presidente, ¿verdad? Arias termina su mandato reconociendo que el esfuerzo que realizó permitió a Costa Rica no solo mantener la paz, sino que también promocionarla a nivel mundial. A manera de conclusión, como ya se mencionó al inicio de esta conferencia, un concepto es aquella palabra o idea que logra agrupar distintas experiencias propias de actores en un contexto determinado. De tal manera se podría decir que los conceptos cumplen su función de significantes vacíos, dispuestos a ser llenados de significado según el uso que se les quiera dar, según las intenciones de quienes lo utilizan. Asimismo, todo concepto se ubica en un discurso y este a su vez resulta ser un instrumento para ejercer el poder ubicado en un contexto. Más aún si entendemos los discursos como prácticas sociales insertas en relaciones de poder. Por tal razón, para el caso del concepto de paz, es posible identificar cómo durante cada una de las administraciones estudiadas, de la mano del significado más tradicional, la ausencia de conflicto se buscó dotar de nuevas formas de entender la paz. Es así como paz pasó a ser un elemento clave para promocionar nuevas visiones o proyectos políticos, a la vez que se atacaban o deslegitimaban a otros. Paz también representó la manera en cómo se lograba vincular el pasado con el futuro de la nación y cómo desde el presente se adjudicaba ese vínculo a un paradigma político, la democracia de corte occidental, de la cual costarricense era su mejor ejemplo. Al concepto de paz se le oponían distintos antagonistas con el fin de poder darle mayor profundidad a la manera en cómo se inserta el término en la estrategia discursiva de los actores. Durante la administración Carazo, la paz a la que se hacía referencia el expresidente era aquella que se identificaba con el cambio, con una nueva forma de gobernar en Costa Rica, luego del paternalismo estatal que Liberación Nacional había promovido, favoreció el decaimiento de los valores morales de la nación. Fue así como la paz para Carazo se veía ligada con la idea de la promoción humana y con ello con la importancia de educar para la paz, una educación que liberara al individuo, una revolución moral, una revolución en la forma de gobernar, ¿verdad? Y como una crítica a los 8 años que Liberación Nacional se mantuvo en el poder. Luis Alberto Monge, por su parte, hizo de la paz una referencia directa a cómo el PLN podía garantizar el regreso de la estabilidad y la calma a una sociedad dividida y en crisis. En sus discursos, Monge vinculaba la paz con ese pasado idílico y excepcional de Costa Rica y cómo Liberación Nacional había logrado mantenerlo desde 1948, potenciando toda una transformación positiva del país. Junto a esa idea de recuperar la paz perdida, se unió la necesidad de salvar a Costa Rica de la violencia que la rodeaba debido a la amenaza del comunismo, especialmente la comunista Nicaragua, y a la necesidad de promover una política de neutralidad que mantuviera a Costa Rica alejada de los problemas del istmo. Finalmente, en el caso de Oscar Arias, la paz significó la oportunidad de posicionar a Costa Rica como referente mundial. Para ello se partió de la idea de que la estabilidad política del país era una garantía y un ejemplo para seguir, que se le otorgara el premio Nobel y el éxito del plan de paz en la pacificación centroamericana terminarían legitimar las aspiraciones de Arias y fortalecer esta idea de un futuro prometedor para Costa Rica. Y con esto terminaría y muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Leonardo. Muy interesante la conferencia.
Yo tengo algunas observaciones, pero primero voy a abrir el espacio para ver si hay alguna pregunta, comentario. Sí, Luis Camacho. Buenos días, muchas gracias por la presentación tan interesante. Mi pregunta tiene que ver con el concepto de Estado empresario. Si lo entendemos estrictamente, el Estado empresario es aquel en el cual el Estado se convierte en empresario. No tanto que se apoyen los empresarios, sino que se convierta en empresario. Y esto, hasta donde yo puedo ver, solamente ocurrió en el periodo de Daniel Oduber, cuando se crearon las empresas estatales directamente controladas por el Estado y con un intento que tuvo Oduber para atrasar la crisis que ya se veía venir y que luego heredó Carazo y que fue señalada en sus problemas y detalles estadísticos por una misión de organismos internacionales ya al final del gobierno de Daniel Oduber, que por cierto se caracterizó también por una inflación muy alta. En ese caso, el Estado empresario fue un intento fallido de crear empresas como Catsa o Amenaza, etcétera, que luego el mismo Carazo cerró en algunos casos y en la cual no creía Carazo. De manera que me parece que aunque Liberación Nacional se apoyara en los empresarios, eso no lo hacía un Estado empresario, sino hasta el final, cuando ya se vio contra las cuerdas el problema de la deuda externa. Muchas gracias. Ujú. Sí, no sé si hago mis comentarios, Leonardo, y luego respondes. Eh, O no, como, si alguien más tiene algún comentario. no, dejémoslo al final, que intervengan las Sí, personas que tengan que intervenir y ok. después yo. Sí, yo tengo dos observaciones que las viví muy cerca, algunas de ellas. Una es que son muy interesantes los discursos y la forma en que se estructuran esos discursos, pero en algunos casos habría que ver los contextos, ¿verdad? Porque el periodo de Monge, luego de la crisis de la deuda, donde el país no sabía dónde ir, a dónde orientarse, qué hacer, y Monge tenía, fue un gobierno de tanteos, ¿verdad? Me parece a mí, de buscar salidas. Y uno fue ese discurso anticomunista, me parece, pero que cuando Carazo declara que no puede pagar la deuda, se le cierran todos los créditos a Costa Rica. Es el primer país, me parece, de América Latina en el que declara que no puede pagar la deuda, ¿verdad? Y eso produce toda una catástrofe, ¿verdad? A pesar del discurso de la paz y todo lo demás. Y es Luis Alberto Monge que convence a los asesores del presidente en ese momento en Estados Unidos de que Costa Rica es esa isla, ¿verdad? Y que el anticomunismo lo va a perder dentro de esa estrategia general. Y Monge logra, ¿verdad? Que Estados Unidos le vuelva a dar financiamiento a Costa Rica, ¿verdad? Eso es muy interesante y además era un periodo muy conflictivo porque había como un movimiento hacia que Costa Rica se involucrara con la contra, que más o menos lo hizo, como un movimiento que hace liberación para promover la paz, ¿verdad? Que culmina con ese proceso con Oscar Arias. Entonces, y además hay como dos hechos muy interesantes. Hay un editorial de La Nación y creo que hay otro artículo que ahorita no me acuerdo, en el que habla que Costa Rica iba a ser invadido, o sea, que se estaba preparando una invasión de Costa Rica por grupos nacionales apoyados con el extranjero. Y entonces el contexto me parece a mí que era muy complejo, ¿verdad? En ese periodo. Y que ese discurso se inserta, digamos, en esa complejidad histórica. Y el otro es con un detalle, digamos, con Oscar Arias y el PLN en ese periodo, que tiene que ver con que Liberación parecía que ya no podía movilizar cuadros desde los barrios, hizo un pacto con el Comité Patriótico Nacional, con el COPAN. Y yo te lo digo porque yo estuve en Avenida Central dirigiendo la movilización de la gente de los barrios del sur para la campaña de Óscar Arias en ese periodo.
y anduve en los barrios, ¿verdad? Yo me acuerdo que estuve en Sagrada Familia, dirigiendo gente, haciendo piquetes y demás, porque la gente, Liberación no pudo movilizar, digamos, bueno, esa es la impresión que yo tengo, no pudo movilizar ahí, a sus bases, ¿verdad? Y las movilizó, Copán. Ahí hubo unas negociaciones con la vivienda, las listas, las empresas de construcción de vivienda del Copán, ¿verdad? Y demás. Eh, pero es interesante, digamos, que yo en ese periodo tenía la impresión de que Liberación estaba perdiendo la campaña y luego sale esta estrategia de la paz, y sobre todo esta canción, ¿verdad? Esa canción de Paz para mi gente, ese tipo de cosas, ¿verdad? Cuando nosotros estábamos en Avenida Segunda, haciendo los piquetes, cambiando bandera, ya no había ni necesidad de decirle a la gente, cambia tu bandera. La gente paraba su carro en la acera y pedían, cámbiame la bandera, ¿verdad? Del PUS a PLN, ¿verdad? Entonces, sí fue otro contexto, y me parece que forma parte de todo del proceso de la crisis de los 80 que ya con esta administración de Oscar Arias, ya se perfilaba cuál iba a ser el rumbo económico de Costa Rica, ¿verdad? Apertura de mercados, productos de diversificación de la producción y otra serie de elementos ahí dentro de ese discurso. Buena parte de la campaña de Monge no fue solamente el discurso de la paz, sino el volver a la tierra, ¿verdad? Fue parte de esa campaña. Y me parece que el de Oscar Arias fue como a la mitad de la campaña sale esta estrategia y sale la canción esta de Paz para mi gente, porque hay como un cambio de rumbo en el discurso, digamos, del PLN y de Oscar Arias en ese periodo. Bueno, son como dos detalles, digamos, interesantes, de cómo va el discurso, ¿verdad? Y algunos detalles de qué es lo que pasaba, digamos, en esas campañas que hubo ahí. Gracias. Gracias por los comentarios. Sobre lo que dice Luis, sí es cierto. El punto con el Estado empresario, ¿verdad? Está muy vinculado también a Codesa, ¿verdad? Que se convirtió en un gran elefante blanco con fuertes incentivos fiscales y que invirtió en una serie de proyectos que al final de cuentas no llevaban a nada, tenían un rendimiento dudoso y que le generan pérdidas al Estado. Entonces, cuando yo hablo de que hubo una vinculación entre el proyecto de liberación nacional con esta idea del Estado empresario, es esto, es un Estado que interviene a través de sus propias corporaciones. Y que eso dentro de la lógica de los empresarios, ¿verdad? No tenía cabida. Más aún si se buscaba eficacia y eficiencia. Entonces es muy interesante esa crítica que se le hace y que fue aprovechado por los sectores más conservadores y derecha para atacar la manera en cómo venía gobernando Liberación Nacional y buscar un candidato que eh, empezara a desmantelar esa gran cantidad de empresas que el Estado tenía. De hecho, los estudios sobre el neoliberalismo en Costa Rica lo que indican es que fue con Carazo que se inició el desmantelamiento o los primeros intentos por desmantelar el estado de bienestar, que ya serían continuados obviamente con Luis Alberto Monge y fortalecidos con los padres durante la década de Oscar Arias. Sí, el discurso anticomunista fue muy fuerte durante eh, la administración de Monge. Obviamente, como bien lo dice Álvaro, era necesario hacer de Costa Rica una vitrina democrática porque Estados Unidos se involucró en dos procesos. Por un lado, tenía el financiamiento de la opción armada, pero necesitaba, ¿verdad?, tener legitimidad y esa legitimidad se la daba a Costa Rica al decir, bueno, estamos financiando económicamente un proyecto político democrático y viable. La cantidad de plata que entró a Costa Rica a través de la AID fue enorme, pero enorme, y eso hizo que Costa Rica se vinculara directamente con los Estados Unidos. De ahí esa idea
de defender también muchas veces, a pesar de la neutralidad, que él se decía que era una neutralidad, eh, eh, no era una neutralidad ideológica, porque si fuera neutralidad ideológica, ¿verdad? No podía ponerse del lado de las democracias occidentales. Y Luis Alberto Monge en todo momento defendía, es una neutralidad en función de conflicto, pero ideológicamente nosotros siempre vamos a estar en contra de los sandinistas, en contra de los comunistas. Algo también que llama la atención con esto que también decía Álvaro es que sí, en 1985 incluso Arias reprime de manera muy fuerte a los campesinos, los garrotea ahí a la entrada de la catedral, ¿verdad? Les manda, yo creo que es la primera vez que se ve a los intimotines, a la policía No, antimotín. la primera vez de los antimotines fue en la toma del edificio de la Municipalidad de Alajuela por parte del Copán. Ah, Ujú. imagínate. Sí, Pero ujú. ya era ver a los antimotines en San José vapuleando y garroteando a los campesinos fue algo muy duro, porque obviamente ya se habían tenido experiencias, pero fuera de San José, en la zona sur, con la huelga de los trabajadores baneros. Pero sí, es muy interesante cómo entonces, de 1985 al 87, Arias logra esta represión y continuar con los programas que había llevado a cabo Luis Alberto Monge y que es con este discurso de paz que logra popularizarse. Pero incluso las críticas que se le hacía es que tenía un discurso eh, muy positivo para afuera, pero descalabrado para adentro. Entonces llama mucho la atención eso. Sí, perfecto, muy bien. Sí, bueno, hay unos comentarios en Facebook, en el Zoom, en el chat. Voy a leer. Randall Antonio Morales dice, excelente exposición. Y pregunta, ¿los conceptos de paz fueron evolucionando más debido al curso de los acontecimientos en los países vecinos o fueron más producto de una estrategia político-electoral? Jesse Zúñiga, excelente conferencia. Muchas gracias por la actividad. Me debo retirar, pero quiero felicitar a la organización y al expositor. Otra vez, Randall Antonio Morales hace otra pregunta. El valor simbólico que el costarricense le da a la paz salvó al Carazo de un golpe de Estado en su contra. Y Argentina Artavia Medrano, muchas gracias por la excelente presentación. Valdría la pena considerar cómo este tipo de mensajes caló en la imagen e identidad nacional en esos años, dado que los mensajes desde la presidencia están construidos más desde la polarización y la confrontación, dejando de lado eh, los discursos y los mensajes centrados en la paz. Pues sí, digamos, en el caso del el concepto de paz, cómo ha ido evolucionando, por eso yo hablo del tiempo sincrónico y diacrónico, digamos, ya los tres presidentes tenían esta idea de tradicional de la paz como ausencia la ausencia de conflicto, ¿verdad? Entonces, eso es lo sincrónico, ¿verdad? Esa idea tradicional que todos mantenemos y se sigue manteniendo. Pero ahí es donde entra lo diacrónico y que está vinculado a el ideario y el proyecto político que querían promover, ¿verdad? La visión de mundo que tenían. Entonces, es muy interesante cómo se vinculan esos dos tiempos. Eh, el caso de Rodrigo Carazo y la posibilidad de un golpe de Estado, creo yo que lo, al momento, ¿verdad? Siempre se le vio como un presidente que no logró salir o hacer frente a la crisis que se le vino encima y que esta idea de la paz no tenía tanto, no caló tanto, ¿verdad? En el costarricense, tanto así que el triunfo de liberación el regreso de liberación fue triunfal con Luis Alberto Monge y se volvió a votar luego con Oscar Arias, o sea, 2 años más de continuismo de liberación nacional. Entonces, cuando yo leía esto de Rodrigo Carazo, es más bien ver cómo Rodrigo Carazo construye esta idea, pero también muy vinculada hacia el exterior, porque al final de cuentas lo que él quería era promover su idea de una universidad para la paz. Y considerar, como bien lo dice la profesora argentina, que la manera en cómo se construyen los discursos, sí, por eso yo digo que es importante ver cómo dice y qué dice un presidente, ¿verdad? Porque a la manera en cómo se expresa construye visión de mundo, ¿verdad? Y eso ha provocado que
como tenemos en la actualidad, discursos incendiarios y polarizadores tengan una repercusión fuerte en quienes lo escuchan. Entonces, la importancia, ya sea a pesar de que obviamente, como sabemos, el uso de un concepto va vinculado a un proyecto político, que por lo menos ese proyecto político busque o fomente ciertos valores que permitan una convivencia democrática en Costa Rica. Sí. Bueno, eh, ¿hay algún otro comentario o pregunta? En el Facebook no hay nada. No sé si los presentes en Zoom tienen algo más. Bueno, entonces, si estás de acuerdo, Leonardo, Sí, podemos terminar aquí. perfecto. Sí, voy a recordarles que para el 30, miércoles 30 de julio, hay una conferencia nueva que no estaba programada, pero que es de Abdiel Rodríguez Reyes de la Universidad de Panamá sobre lo que está pasando con la democracia panameña a partir de los últimos disturbios y disturbios, no, bueno, protestas, perdón, la represión de parte del gobierno panameño. Entonces, eso lo tendríamos el miércoles 30 de julio a las 10 de la mañana y quedan todas las personas invitadas a que participen en esa conferencia. Y reiterar, Leonardo, nuestro agradecimiento y la interesante exposición, que obviamente no da tiempo para ver todo ese periodo histórico de los 80 porque es un periodo bien, bien complejo, ¿verdad? Pero, digamos, nos permite debatir sobre esos asuntos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego, pasen buen día. Bueno, igual, ya podemos dejar de grabar, David.